Bueno, hola otra vez. ¿Se acuerdan que yo anoche les estaba hablando de una oscuridad? Que los invité a cerrar los ojos y a sentir esa sensación de miedo, de no ver nada, de no ver la mirada de nada, ni de nadie. Y les repetía esto de que yo no podía ver a nadie. Pero hay algo que yo sí me acuerdo, y es a partir de donde yo empecé a mirar. Donde ya esos flashes de cosas que no me acuerdo mucho empezaron a tomar conciencia y a acordarme de un montón de cosas. Y antes de profundizar en eso y contarles lo que sí me acuerdo, quiero mostrarles estos flashes de donde empecé a recordar. No te sorprenda volverme a ver. Mírame bien, puedo morir y una y mil veces renacer. Hasta el fin volverás. Mírame bien, dijo al partir. No te sorprenda volverme a ver. Mírame bien, puedo morir y una y mil veces renacer. Bueno, es ahí lo que yo me empiezo a acordar. Como les dije, hay muchas cosas que antes no me acuerdo y cuando tenía que empezar la charla de esas miradas se me vino todo esto. Empecé a escribir y a sentir lo que me significaban estas fotos y estas personas en mi vida. Soy todas esas Ludmilas que estuvieron ahí. Pero bueno, antes de arrancar eso me voy a presentar porque como que ni dije ni cuántos años tengo. Me llamo Ludmila, tengo 26 años, soy psicopedagoga. Formo parte de la pastoral Sagrado Corazón de Burlingame. Y bueno, esta pastoral y estas fotos fueron parte de mi resurrección, que ya también les voy a seguir contando. Pero bueno, soy todas esas Ludmilas que se fueron armando y se fueron como un rompecabezas. Yo estaba como dividida por todos lados y esas personas como que me fueron juntando. No fue una resurrección de un día para el otro, porque me costó un montón. Y yo lo tomo como una resurrección que fue en proceso, que fue a poquito, como muy, muy poquito. Yo llegué a comunidad y a la pastoral del Sagrado como un sapo troposo. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba mal y cuando estaba más o menos internada mucho tiempo, yo estaba en un hospital de día, estaba bueno con atención psiquiátrica y un montón de médicos, y dejé el colegio, no iba a estudiar, no tenía muchas ganas de estudiar tampoco. Entonces, como les dije anoche, mi habitación y mi casa se volvieron como mi vida. Y me acuerdo que un día mi abuela viene y me dice, vos necesitas a Jesús, vos necesitas en tu vida alguien que te haga sentir viva. Sí, bueno, a dormir. Mucho no la entendía porque como estaba tan medicada, me dormía todo el día, básicamente. Un día viene y me dice, prepara el bolso porque te vas a ir a Pascua Joven. ¿Qué es Pascua Joven?, dije yo. Aparte, ¿con quién? Yo sola, entre tanta gente,
me puse a ver videos, pero como que en ese tiempo no había videos en YouTube, como ahora. Como que no se sabía mucho, era como gente que iba a rezar, básicamente. Prepárate el bolso que te vas, me dice mi abuela, dale, vos necesitas a Jesús. Como yo les dije, como yo vivía en automático, decía todo que sí, ya fue, o sea, no tenía muchas ganas de pensar en otra cosa. Me acuerdo que entraba por allá sola con mi bolso, iba con la parroquia de mi barrio, San Martín de Porres, éramos 2. Y me acuerdo que yo entraba y veía las banderas de todos con los tambores ahí, como 200 chicos en cada pastoral y yo ahí re sola. Y me acuerdo que el primer día que entré sentí como algo distinto, una vibración que ya algo que eso sí recuerdo. Fue ahí donde me encontré con esta pastoral, me encontré con una persona que me invitó a comunidad, está ahí mirándome ahora en la charla, que me dio esta cadenita, y me dijo, mira, los sábados tenemos comunidad, nos juntamos y charlamos y no sé qué, y yo como que no tengo ganas de que me vean, porque yo también tenía mucha vergüenza, como les decía, esa cruz que yo cargaba era como esa ropa que ya está vieja, que no tenés ganas que nadie te vea. Bueno, yo me sentía muy manchada, muy rota. Y me presentó mi amiga un lugar distinto. Me acuerdo que en el primer sábado nos sentamos en ronda, yo era más grande que ellos encima, y empezaron a contar cómo había estado la semana. ¿Y yo qué les voy a decir? Estuve toda la semana acostada sin estudiar, todos iban al colegio, y como que me daba mucha vergüenza ser quien era. Me daba mucha vergüenza contar que yo no estudiaba, que yo estaba medicada, que yo no hacía nada. Y poco a poco esa comunidad me fue mostrando que era un grupo distinto de personas, que me veían de otra forma. Me empezaron a invitar al colegio, a catequesis, a tomar mate, yo ni iba a ese colegio, y ahí empezó mi camino de resurrección. En ese espacio me tocó accionar, o sea, me tocó dar el paso a mí, porque yo tranquilamente me podría haber quedado en mi cama, como siempre, pero algo me motivaba, como que algo me hacía ir todos los sábados, y toda la semana estaba en el colegio, creo que Jopo lo sabe porque estaba siempre en catequesis. Como yo no iba al colegio, me levantaba y me iba ahí. Entonces, en ese paso que fui dando, fui encontrándome con el miedo de conocerme. Pero no solamente de conocerme a mí, sino de poner en palabras la cruz que yo les conté anoche. Para mí no fue fácil haber expresado eso, me costó un montón poner en palabras y darle significado a esa cruz. Y esa cruz que con el tiempo en comunidad fue dándole sentido a mi vida. Y las personas que no me conocían en esta comunidad me empezaron a ver de otra forma, con una mirada de amor, de ternura. Y yo no entendía por qué, si yo era como la persona distinta y la que me decían de todo en el colegio, era una persona, yo ya sentía que no era yo, como les decía. Entonces no entendía cómo estas personas me podían ver de otra manera distinta. No entendía por qué me querían, por qué me abrazaban, por qué me daban amor, si yo era una persona, no sé, fea, me sentía como por todos lados. Y escuchar esa mirada y escuchar esos cuidados y sentirme cuidada fue lo que me llevó a resucitar. Porque me mostraron que yo no era la Ludmila que estaba todo el día mecada y que no servía para nada. Me mostraron que yo era una persona. Y esas escuchas y esas miradas me llegaron a dejar de vivir en automático. Empecé a saber cuándo era lunes, cuándo era martes. Empecé a dejar de a poquito de tomar la medicación. Empecé a sentirme como una persona, como cuerpo. Y ese amor que me transmitían era tan grande que no entendía por qué yo era merecedora de ese amor. Y cuando dejé de vivir en automático, empecé a conectarme con mi pasado y a resucitar. Esa ternura me hizo ser fuerte, ese cuidado me hizo ser valiente. Ya la debilidad que yo sentía se convirtió en fortaleza. Me sentí merecedora del amor, me sentí que podía ser yo. Sentí que ya esa cruz era mi cruz, y no importa si yo había pasado por eso, yo merecía el amor igual. No me merecía que me digan las cosas que me decían en el colegio, no me merecía los maltratos que recibí toda mi vida, yo merecía amor.
Porque cuando uno está tan débil, siente que merece todo lo peor. Siente que esa cruz está bien así, y no. Yo con esta comunidad y con la pastoral entendí que yo necesitaba amarme y que tenía que ser amada. Y no solamente resucité en mi cruz, sino que resucité en la cruz de todos, en la cruz de mi comunidad. Y pasaban los años y yo me iba armando y me iba formando, iba siendo persona y se siente, no sé cómo explicarles lo que se siente volver a sentir, porque pasé de no sentir nada, de no ver nada, a ver a un Simón y a ver a mi mamá. Empecé a mirar al otro y a sentirme mirada. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy bastante nerviosa. Y ese amor que me iban brindando, voy a dejar esto acá, ahí está, me iba haciendo, no sé, empecé a darle sentido y dije, bueno, puede ser que pueda estudiar, bueno, puede ser que pueda entrar a una carrera, pero ¿qué? Si yo no terminé el colegio. Empecé comunidad, empecé ahí a cobrarle sentido a los lunes, a los martes, a los miércoles, y un jueves dije, ya fue, me anoto al colegio a la noche, lo terminé, al otro año me anoté en la facultad, pero no me costó tanto estudiar, me costó tanto leer un texto después de la angustia que yo sentía, porque esa cruz no se fue, esa cruz seguía, y los días dolían, pero yo era distinta, porque yo ya tenía esa mirada que antes no tenía. Y fue así con el tiempo que empecé a formarme, que empecé a estudiar, que empecé a cobrarle un sentido. Imagínense que yo antes no me creía capaz de que alguien me podía querer ni estar conmigo, porque yo me sentía horrible. O sea, imagínense lo importante que fue para mí comunidad y la pastoral y Jesús en mi vida, porque empecé a conocer un Jesús amigo, a este Jesús que yo ayer les decía, era como nosotros. Yo lo veía antes como ese Jesús que mi abuela me sentaba en catequesis y me decía bla, y yo no entendía nada. Y estaba tan enojada porque yo no podía creer si existía un Jesús, ¿por qué me hacía pasar por eso? ¿Por qué había personas que me lastimaban? Entonces no me vengas a hablar de amor ni de Jesús porque a mí me lastimaron. Y cuando empecé a conectarme con otro Jesús, cuando empecé a conectarme con ese Vía Crucis, cuando empecé a conectarme con la resurrección, y que la cruz no es muerte solamente, gracias a cada encuentro y gracias a cada palabra, empecé a entender que la muerte también es vida, que la muerte no es solo oscuridad, que ayer como cerramos los ojos, hoy se pueden abrir. Y cuando empecé a sentir esta resurrección, pero había algo como que no me cerraba, como que todavía yo tenía la autoestima allá por el piso. Había mañanas que me acordaba de los cartelitos que me dejaban mis compañeras, y había mañanas donde no comía, y había tardes donde no dormía. Y como les dije, la muerte deja cicatrices. Y esas cicatrices eran como que todavía me pesaban mucho. No podía viajar en colectivo con mucha gente, me sentía ahogada, no podía abrazar a alguien porque me sentía como frágil. Y con el tiempo en comunidad hubo una persona que me empezó a mirar con otro amor. Imagínense lo importante que fue este espacio para mí, que bueno, me puse de novia, está acá Tomás, y fue un amor muy distinto para mí, porque conoció mi cruz, conoció mi pasado, me vio de la peor forma y aún así me abrazó y me quiso igual. Miren que me vio mal, o sea, me vio con llanto, ataques de ansiedad y todo, y él ahí al lado. Y cuando vi que él me podía mirar de esa forma, que él me aceptaba con esa historia, ¿por qué yo no podía verme de esa forma? ¿Por qué si él podía, yo no? Él era tan constante, me decía, bueno, vamos a una adoración juntos, vamos a una misa, vamos a comunidad. Había veces que yo ni me quería seguir levantando de la cama y él estaba ahí. No importa si yo estaba acostada durmiendo, él estaba al lado, hablando con mi mamá, con mi sobrina, con mi hermana. Siempre estuvo. Y ese amor a mí me transformó. Y traje acá a este bichito, que él me lo dio cuando estoy nerviosa, que me agarra como un poco de nervios y me lo llevo a todos lados. Y esos gestos de amor,
como la de esto, como la de estar en el día a día conmigo, y como el amor de mis amigos, esos gestos y esa mirada a mí me transformó. Esa mirada de amor y ese cuidado, esa ternura, que no les puedo explicar lo que es eso, porque no tiene palabras. Y no hablo de ternura de un abrazo, de un mimo, hablo de una ternura del corazón, de una práctica diaria, porque la ternura no es solo un día, es todos los días. Y esas personas me fueron resucitando. Qué constantes igual, porque había que resucitarme, porque en el día de hoy lo siguen haciendo, cuando me tiro abajo. Pero ahí está, porque no es que yo mañana vuelvo y digo, ya está, ya estoy, es todos los días. Y sé que ahora me están mirando y seguramente se están riendo, como diciendo, sí, yo sé que si la semana que viene estás mal, yo voy a estar. Porque la cruz es algo que, capaz en mi cruz esta, en 2 años es otra, pero lo importante es que yo ya conocí otra mirada. Yo antes, como les dije, no podía ver nada, pero hoy tengo una mirada de Dios, que antes yo no la tenía. Y ahí está mi punto a favor. Porque yo hoy puedo reconocer, gracias a esa ternura que un día recibí, ya puedo ver la cruz distinta. Yo ya me transformé. Yo ya recibí esa ternura. Y si mañana tengo otra cruz, yo voy a poder porque sé que tengo a Jesús al lado mío. Y que sé que tengo a mi pastoral y a mi comunidad y a mi novio y a mis amigas conmigo. Yo ya no me voy a caer y si me caigo me voy a levantar. Porque si ya pasé esa cruz, yo voy a poder con todo. Y mira que me cuesta estar diciendo esto, porque hace como unos meses yo no podía tampoco. Pero mi resurrección me escuchó, me tocó escuchar. ¿Vieron como José que se levantó, soñó y accionó? Bueno, a mí también me tocó eso. Y yo los quiero invitar a que la ternura también es un camino que ustedes tienen que hacer. Con ustedes mismos y con los otros. La ternura es el camino también de la solidaridad. Hoy, por ejemplo, en mi vocación como psicopedagoga, que me recibí, aunque no lo crean, sí, me recibí, pude hacerlo, hoy a mí me toca cuidar a otras personas. Yo trabajo en un centro terapéutico con personas que tienen discapacidades o dificultades y que son miradas de otra forma esas personas, ¿no? Son miradas como distintas. Y más allá de la labor que haga como psicopedagoga, hoy Jesús me invita a mirarlos con amor. Mi día a día no es trabajar en el ámbito psicopedagógico, sino es a mirarlos con ternura. Hoy a mí Jesús me invita a mirar a ellos y a mirar en mi vocación como alguna vez me miraron a mí. Como alguna vez Jesús me miró con esa mirada de cuidado y amor y de ternura, hoy me invita a hacerlo en mi día a día, en mi trabajo, en mis relaciones, conmigo misma. Y hoy a Dios actúa en mi poder. Es como que yo entro al trabajo y es Él. Y siempre me ven como, pero vos le estás abrazando a todos los chicos y juego y me saco fotos y hago videos. Porque a mí me encanta estar ahí. A mí me encanta mirarlos. A veces llegan tan tristes al trabajo porque en la calle no los dejaron pasar o hubo un problema, que yo necesito ir cambiando de a poco eso, como alguna vez me fueron cambiando a mí. Porque la resurrección en mi vida empezó en otros. Yo no empecé sola, pero terminó en otros. Yo hoy estoy resucitando y ayudando quizás, aunque no lo vea o sí, en otros. Entonces Jesús hoy nos invita a resucitar, a vivir en ternura, a salir de nosotros. Y yo quiero que ustedes puedan hacerlo. Que ustedes puedan hoy reconocer qué es lo que hoy tienen que resucitar. Yo anoche me tuve que sincerizar y decir, bueno, esta es mi cruz, me dio vergüenza, pero hoy el abrazo, por ejemplo, que ustedes me iban dando, que un montón de gente me fue abrazando y saludando, fue parte de mi resurrección también. Entonces quiero que hoy ustedes reconozcan cuál es esa cruz que ayer quizás pudieron reconocer. Y si se animan a resucitar hoy, porque una cosa es decir, bueno, sí, quiero resucitar en esto, pero ¿se animan? ¿Van a dar ese paso? Mirá que cuesta porque yo estuve muchos años, pero si ustedes no dan el paso, no van a poder. Si ustedes no pueden sentir la mirada del otro, no van a poder tampoco. Entonces siéntanse queridos y queridas y en esto pensar si siento esa mirada o si me falta una mirada, como fueron trabajando estos 3 días. Entonces los invito a pensar también en dónde están llamados a vivir en ternura.
a salir de nosotros para estar con un otro, y si lo hacen. Les voy a dejar una canción como para que vayan pensando en esto. ¿Sí? A pesar de mis dudas, vos me llamás una y otra vez. Confiaste más en mí de lo que yo creí que era capaz de hacer. A pesar de mis fracasos, vos me elegís así. Me amaste más a mí de lo que conocí y aún intento seguir. Aquí me tienes, ayúdame a soñar. Aquí me tienes, mi vida transforma. Aquí me tienes, quiero escucharte hablar. Aquí me tienes, es mi tiempo de crecer. Perdona, avanza y amar. A ti y a los demás. Ya no permitas más tu alma ocupar por lo que salió mal. Y déjame sanarte. Contigo caminar. Dame tus heridas y no las uses más como excusa para no amar. Aquí me tienes, ayúdame a soñar. Aquí me tienes, mi vida transforma. Aquí me tienes, quiero escucharte hablar. Aquí me tienes, estoy dispuesta a amar. Aquí me tienes, ayúdame a soñar. Aquí me tienes, mi vida transforma. Aquí me tienes, quiero escucharte hablar. Aquí me tienes, estoy dispuesta a amar. Aquí me tienes, aquí me tienes, es mi tiempo de crecer. Es mi tiempo de crecer.
Hola, ahí está. Ayer me pasó lo mismo. Y es hoy que es donde abrazo esa Ludmila del pasado y agradezco ser quien soy y quien fui. Porque no es que quiero olvidarme de eso, de lo que pasé, porque es gracias a eso, gracias a esa cruz, sin rencor, sin nada, es quién soy yo hoy. Porque si yo hoy no hubiese pasado por eso, yo no hubiese conocido tantas personas y no hubiese conocido a Jesús, básicamente. Y quiero que se acuerden esto en la cabeza, que Jesús hoy nos invita a resucitar con el otro, a vivir en la ternura, a salir de nosotros para encontrarnos con los demás. Y espero que ustedes también se abracen en la cruz y espero que también den el paso en la resurrección como lo hice yo. Y espero que puedan sentir esas miradas de cuidado y de ternura. No sé, perdón. Y les agradezco por haberme escuchado y les agradezco por todos los abrazos que me dieron ayer. Hoy es domingo de resurrección y hay que festejar la vida, ¿no? Festejar algo tan valioso como eso. Y qué mejor manera de resucitar, de volver a la vida, que con alegría. Por eso ahora vamos a pedirles a todos que se paren y a la fiesta de la resurrección a vivirla con muchísima alegría, a ponernos en movimiento. Confía.